Hoy voy a tocar la herida más purulenta de la historia eclesiástica, el argumento moral que usan protestantes, ateos y sectarios para desacreditar a la Iglesia Católica, los papas corruptos. Te dirán nombres como Alejandro VI, el Papa Borgia, Juan XII o Benedicto IX. Te dirán con una indignación fingida: ¿cómo puede ser esa la Iglesia de Cristo si tuvo líderes que fueron adúlteros, guerreros o simoníacos? Es la ramera de Babilonia. Tengo que decirte algo que te va a sorprender, y si eres protestante, te va a incomodar profundamente. Tienes razón en los datos históricos, hubo papas malos, pero tu conclusión teológica es una herejía que destruye la Biblia misma. Si tú crees que el pecado de un líder anula la autoridad de su cargo o la verdad de la institución, no eres un cristiano bíblico. Eres un hereje donatista del siglo IV, y estás usando un estándar que, si se lo aplicaras a la Biblia, te quedarías ateo hoy mismo. Hoy voy a mostrarte que la Biblia está llena de líderes elegidos por Dios que fueron asesinos, adúlteros e idólatras, y sin embargo su autoridad permaneció intacta porque Dios es fiel aunque el hombre sea infiel. Vamos a ver qué dijo Jesús sobre los líderes corruptos en Mateo 23, y te voy a plantear el dilema de la tubería. Si la Iglesia Católica era tan satánica y corrupta en la Edad Media, ¿cómo es que confías en la Biblia que esa misma Iglesia copió, tradujo y preservó durante esos siglos? Si la tubería estaba totalmente podrida, el agua, la Biblia, debería estar contaminada. Pero tú bebes el agua y maldices la tubería. Eso es hipocresía. No quiero que creas nada, solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español para que vayas, leas y veas que la Iglesia nunca ha enseñado que el Papa sea impecable, sin pecado, sino infalible, protegido de error al definir dogma. Si eres protestante, te reto a ver el video y luego decirme: si el pecado de David no anuló su reinado, ¿por qué el pecado de Alejandro VI anula el papado? Entre el segundo 8 y el 12, quiero pedirte algo. Si estás cansado de que usen la historia negra para atacar tu fe sin entender la teología del pacto, comparte este video ahora mismo. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con distinción y doctrina dura. Te hago dos preguntas directas. Protestante, cuando un televangelista cae en adulterio, ¿cierras tu Biblia y te haces budista? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aplicas esa lógica suicida a la Iglesia Católica? Vamos a descubrir la verdad documentada ahora mismo. Empecemos definiendo los términos, porque el 90% de los ataques protestantes se basan en una confusión de diccionario o en mala fe. Existe una diferencia abismal entre impecabilidad e infalibilidad. Impecabilidad significa no poder pecar. Solo Jesucristo y la Virgen María tienen esta cualidad. El Papa no es impecable. El Papa se confiesa. El Papa dice en la misa: yo confieso que he pecado mucho. Si un Papa mata, roba o tiene amantes, es un pecador que necesita arrepentimiento y que puede irse al infierno si no se corrige. Dante Alighieri, un católico devoto, puso a varios papas en el infierno en su Divina Comedia. Eso no es anticatolicismo, es realismo moral. Infalibilidad es un carisma negativo, una protección del Espíritu Santo que impide que el Papa, cuando habla ex cátedra como pastor universal definiendo fe y moral, enseñe un error a toda la Iglesia. Dios puede usar a un hombre pecador para transmitir una verdad infalible. ¿La prueba? Tu Biblia. El rey David fue adúltero y asesino, mató a Urías para quedarse con Betsabé, y sin embargo escribió los salmos inspirados por el Espíritu Santo. Salomón cayó en idolatría y tuvo 700 esposas, y escribió proverbios. San Pedro negó a Cristo 3 veces y escribió 2 cartas infalibles. Si Dios pudo usar a asesinos, adúlteros y traidores para escribir la Biblia infalible, ¿por qué no podría usar a papas pecadores para custodiarla? Si rechazas al Papa por sus pecados, tienes que arrancar los salmos de tu Biblia. Ahora vayamos al texto bíblico que destruye la lógica protestante, la cátedra de Moisés. En Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, Jesús habla de los escribas y fariseos. Estos hombres eran corruptos, hipócritas, sepulcros blanqueados, eran lo peor moralmente. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Desobedecedlos porque son malos, fundad vuestra propia iglesia. No, Jesús dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Esto es impresionante.
Jesús separa la autoridad del oficio, la cátedra, de la santidad de la persona. La autoridad de enseñar verdad se mantiene incluso si el que se sienta en la silla es un hipócrita. Si esto valía para la cátedra de Moisés en la antigua alianza, ¿cuánto más para la cátedra de Pedro en la nueva? El protestante que dice, ese papa es malo, luego la iglesia es falsa, está desobedeciendo el mandato directo de Jesús de respetar la cátedra a pesar de las obras del ocupante. Miremos el caso de Caifás en Juan capítulo 11, versículos 49 al 52. Caifás era el sumo sacerdote ese año. Era un asesino que planeaba la muerte de Dios. Sin embargo, Caifás profetizó, «Os conviene que un hombre muera por el pueblo». Juan dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Fíjate bien, Dios usó la boca de un líder satánico para profetizar una verdad dogmática central, solo porque tenía el cargo, como era el sumo sacerdote. El Espíritu Santo respetó el oficio, a pesar de que el hombre era un hijo del diablo. Si Dios hizo eso con la antigua alianza que iba a desaparecer, ¿por qué te cuesta creer que el Espíritu Santo proteja la doctrina de la Iglesia a través de un papa renacentista corrupto? El carisma está en el cargo, no en el hombre. Hablemos de la genealogía de Jesús, Mateo 1. Si aplicamos la lógica protestante de si el líder es malo, la línea se rompe, entonces Jesús no es el Mesías. La genealogía de Jesús está llena de pecadores terribles. Judá, que tuvo relaciones con su nuera, David, asesino, Manasés, idólatra que sacrificó hijos a los demonios. Si el pecado de Manasés hubiera roto la línea de David, la promesa de Dios habría fallado y Jesús no sería el hijo de David. Pero la línea se mantuvo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre, Timoteo 12. De la misma manera, la sucesión apostólica desde Pedro hasta hoy no se rompe porque hubo un Papa Borgia. La sangre sacramental sigue fluyendo, la autoridad sigue pasando. Decir que la Iglesia se murió o se corrompió totalmente, es decir, que el pecado del hombre es más fuerte que la promesa de Cristo. Eso es blasfemia. Ahora, confrontemos la hipocresía protestante. Ustedes señalan los pecados de los papas medievales. Pero ¿qué pasa en sus propias iglesias? Cada semana vemos pastores evangélicos, telepredicadores y fundadores de denominaciones caer en escándalos sexuales, financieros y de poder. Jimmy Swaggart, Ted Haggard y miles más. Cuando un pastor bautista cae en adulterio, ¿dicen ustedes la iglesia bautista es falsa? No, dicen, el hombre falló, pero Dios es fiel. ¿Por qué no le conceden esa misma misericordia y lógica a la iglesia católica? Eso se llama doble moral. La diferencia es que cuando un pastor protestante cae, su iglesia a menudo se divide o desaparece porque estaba fundada sobre el carisma de ese hombre. Cuando un papa cae, la iglesia católica sigue igual, porque no está fundada sobre el papa, sino sobre Cristo que sostiene al papa. Hay un detalle histórico que casi ningún evangélico menciona, la paradoja de la supervivencia. Ninguna institución humana soportaría lo que la iglesia ha soportado desde adentro. Napoleón Bonaparte amenazó al cardenal Consalvi, «Voy a destruir a la iglesia». El cardenal respondió, «No podrá, majestad. Nosotros los curas hemos intentado destruirla con nuestros pecados durante 1800 años y no hemos podido. Usted tampoco podrá». Si la iglesia fuera una empresa humana, los papas corruptos del siglo X la habrían hundido. Que siga en pie con la misma fe y los mismos sacramentos es la prueba de que Dios la sostiene. Es un milagro de supervivencia. Y finalmente, el dilema de la tubería. Protestante, tú dices que amas la Biblia. Pero ¿quién copió la Biblia durante 1500 años? Monjes católicos bajo la autoridad de esos papas corruptos. Si la Iglesia católica en la Edad Media era la sinagoga de Satanás y estaba totalmente apostatada, entonces la Biblia que tienes en la mano viene de una fuente contaminada. ¿Cómo puedes confiar en que esos monjes apóstatas no cambiaron el texto? Tienes un dilema terrible. Opción A. La Iglesia Católica, a pesar de sus pecados, fue preservada por Dios para transmitir la verdad infalible, la Biblia. Si es así, entonces Dios protege a la Iglesia Católica del error doctrinal. Opción B. La Iglesia Católica corrompió todo. Entonces no puedes confiar en tu Biblia. Tú bebes el agua, Biblia, y maldices la tubería, Iglesia. Pero sin tubería no tendrías agua. Acepta que Dios usa vasos de barro, 2 Corintios 4:7, para llevar su tesoro. La realidad es ineludible. La existencia de papas corruptos es un escándalo, sí,
pero teológicamente confirma la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Ni siquiera el infierno dentro del Vaticano ha podido destruir la fe. Jesús estableció la cátedra para ser obedecida más allá de la persona. Caifás profetizó siendo asesino. David reinó siendo adúltero. El Papa gobierna siendo pecador infalible. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con Biblia completa. Explícame por qué Jesús mandó obedecer a los fariseos hipócritas en la cátedra de Moisés. Si no puedes, pregúntate por qué exiges a la Iglesia Católica un estándar de impecabilidad que ni la Biblia, ni el rey David, ni tus propios pastores cumplen. Hablar directamente al católico. Si eres católico, no bajes la cabeza. La Iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Nuestra fe no está en el Papa como hombre, sino en el oficio que Cristo instituyó. Si Judas no disolvió a los apóstoles, Alejandro VI no disuelve la Iglesia. Usa este video y las fuentes de la descripción. Y si ves comentarios protestantes atacando, responde con caridad. Sí, la Iglesia tiene manchas, como las tenía Pedro, pero es la única fundada por Cristo. Antes de decir que miento, baja la descripción, abre cada enlace, católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime, con calma, quién está engañando a quién. No cierres YouTube. Salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito sobre ¿por qué los católicos llaman padre a los sacerdotes si la Biblia lo prohíbe? Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás interpretando la Biblia literalmente donde no debes y perdiéndote la paternidad espiritual.